muchos cristianos que tienen al Dios de la Biblia, y es el Dios de la Biblia, y creen el Dios de la Biblia, pero no llega a ser el Dios de sus vidas. El Dios de la Biblia es el Dios de mi vida. El Dios de la Biblia también debe ser el Dios, diga, de mi vida. El Dios de la Biblia es el Dios de mi vida. No es un Dios de historias, no es un Dios de cuentos, no es un Dios de ciencia ficción, no es un Dios que quedó solo en letras. Es un Dios que yo veo y experimento a diario. Y eso era lo que me ministraba el Señor a través de este anciano. En un evangelismo, los que tuvieron el evangelismo a lo mejor me vieron hablando con el Señor, a lo mejor otros no. Y él me repetía una y otra vez: yo soy un hombre de fe. Y cuando él me decía esto, yo soy un hombre de fe, después yo meditando en ello, yo entendía que el Señor me estaba diciendo: yo soy un hombre que vivo por fe. No solo que me sé los principios, no solo que me sé la palabra, no, yo vivo por fe. ¿Cuántos están viviendo por fe aquí? Y del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hoy el Señor nos está llamando a reflexionar y preguntarnos: ¿estoy viviendo por fe? Yo quiero que tú cierres los ojos y te preguntes: ¿estoy viviendo por fe? Es una pregunta retórica que tú te vas a hacer en tu ser interior. Y del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hoy el Señor nos está llamando a reflexionar y preguntarnos: ¿estoy viviendo por fe? Yo quiero que tú cierres los ojos y te preguntes: ¿estoy viviendo por fe? Es una pregunta retórica que tú te vas a hacer en tu ser interior. ¿Estoy viviendo por fe o estoy viviendo por vista? ¿Estoy viviendo por fe o estoy viviendo agobiado por lo que veo? La palabra fe en el original es pistis y se usa como primariamente como una firme persuasión, como una firme convicción basado en lo oído. Es alguien, la palabra fe en el original pistis tiene que ver con una persuasión que lleva a una convicción. Se usa en el Nuevo Testamento y se habla de tener esa persuasión, esa convicción, esa confianza en Dios, en Cristo o en sus promesas. ¿Ok? Eso es lo que sale en el diccionario en griego de lo que es fe. Pistis, convicción, persuasión que trae confianza. Amén. ¿Cuántos viven por fe? La palabra en la carta a los Hebreos 11:1, un versículo que muchos no sabemos de memoria, y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dilo 2 veces más: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Una vez más ustedes solos: 1, 2, 3. Otra versión dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Fíjense, otra versión: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Fíjense, esta versión, Nueva Traducción Viviente, como lo dice. La fe demuestra la realidad. O sea, que lo que yo estoy esperando es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Eso de que es una certeza de lo que yo espero, esta versión se va más apegada al original y dice: es la realidad de lo que yo espero. Es que yo estoy seguro que lo que yo estoy esperando no es una fantasía. Es que yo estoy seguro que lo que yo estoy esperando es una realidad. Aunque no lo veo,
Yo sé que es una realidad. Yo sé que es así. No es que yo estoy probando, no es que yo estoy viendo a ver, no es que yo voy a echar una probadita, no, vamos a ver cómo me va. No, no, no. La fe habla de una seguridad que lo que tú esperas es real. Y dice, la evidencia. O sea, la fe, esa seguridad te da evidencia. Pero evidencia es algo tangible. Evidencia es algo que yo puedo ver. Evidencia es algo que yo puedo palpar. Fíjense la fe. La fe te da evidencia. ¿Evidencia dónde? En lo espiritual. Te da evidencia en lo espiritual, en tu convicción. Te da evidencia de lo que tú estás esperando, aunque no lo puedas ver, es una realidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo que tú estás esperando, aunque no lo puedas ver, a Dios. Lo que tú estás esperando, aunque no lo puedas ver, en Cristo Jesús es una realidad. Os lo voy a decir de una mejor manera. Lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho en su palabra, las promesas que el Señor ha expresado en su palabra, aunque tú y yo no lo podamos ver, ni la podamos entender, tenemos una evidencia, tenemos una certeza en lo espiritual, que es una realidad. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo entienda, la fe me da evidencia. Y hablar de evidencia, hermanos, es algo a nivel jurídico poderoso. Tú me puedes acusar a mí de algo, pero si no tienes evidencia, tú me puedes a mí acusar de algo, pero si no tienes evidencia, se perdieron esos $20, Gloria. Y yo creo que fue Ángel, yo. Ah, tú me estás acusando a mí, pero tú tienes evidencias. Y Gabriel dice, yo tengo una cámara ahí donde está todo grabado. Oye, mire, estos son. Automáticamente aparece el dinero. ¿Por qué? Porque hay una evidencia. Hay algo que te implica. Hay algo que te dice con exactitud, con veracidad, que lo que estás diciendo es real. ¿Por qué? Como decimos en el llano, porque tengo los pelos en la mano. Si yo le estoy diciendo que el caballo es negro, es porque tengo los pelos en la mano. Mire, son negros. Es negro el caballo. El caballo negro de Simón Bolívar es blanco. Mira, tengo los pelos en las manos. El caballo negro de Simón Bolívar es blanco. Mira, tengo los pelos en las manos. Es blanco. Tengo la evidencia. Entonces, imagínense este nivel que nos está diciendo que la fe nos da una seguridad tal que es tener una evidencia en lo espiritual de saber que aunque no podamos ver, yo tengo una realidad que estoy esperando. ¿Cuántos esperan en el Señor? ¿Cuántos están esperando una venida gloriosa? ¿Cuántos están esperando un final glorioso para los que le aman? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos viven por fe? Amén, diga, viviendo por fe. Una maestra en una ocasión quiso enseñarle a un grupo de estudiantes de tercer grado y demostrar que Dios es un mito. Y ella llegó. Escuchen esta ilustración. Hoy vamos a aprender que Dios no existe. A ver, Tito. Sí, maestra, dice Tito. Tito, ¿ves la hierba? Asómate por la ventana, ¿ves la hierba, Tito? Tito dice, sí, maestra, veo la hierba. Tito, ahora ve, voltea, ¿ves el árbol? Sí, maestra, veo el árbol. Tito, ¿ves el mango que está en el árbol? Sí, maestra, veo el mango que está en el árbol. Ahora, Tito, asómate y ve al cielo. ¿Viste al cielo? Sí. Te pregunto, Tito, ¿viste a Dios? ¿Dios?
Le dice la maestra al niño, de tercer grado. Y el niño ve al cielo y dice, no, maestra, no vi a Dios. Esto es exactamente mi punto, queridos niños. Podemos ver lo que existe. Todo lo que existe lo podemos ver y palpar. Pero no podemos ver a Dios, porque Dios no existe. Es un cuento que nos enseñaron los adultos. Y sale María, siempre hay una María en el salón. Dice, maestra, disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas a Tito? Y la maestra, sorprendida, dice, sí. Y la niña repite, Tito, ¿ves el árbol? Sí. Tito, ¿ves el mango? Y Tito ya estaba fastidiado. Sí. ¿Ves la hierba? Sí. Ahora ve hacia el frente. ¿Ves a la maestra? Sí. ¿Puedes ver su cerebro, Tito? No. Entonces, muchachos, según lo que hemos aprendido hoy, nuestra maestra no tiene cerebro, porque no lo podemos ver. Entonces, una niña dándole una lección de lo que existe y lo que no existe a unos hermosos niños. Porque es que a veces, mis amados hermanos, nos dejamos llevar por lo que vemos. Nos dejamos llevar y creemos que lo que existe es solo lo que vemos. Y entonces andamos caminando como esta maestra, que si no lo veo, no lo creo. El Señor dice en su palabra que Él pelea por nosotros. El Señor dice en su palabra, uno se lo creyó, amén, hermano, creo. El Señor dice en su palabra que Él nos sustenta. El Señor dice en su palabra que si buscamos su reino y su justicia primeramente, las demás cosas vienen por añadidura. Es decir, que si Él sustenta a los lirios, viste a los lirios del campo y le da alimento a las aves que no trabajan, cuánto más a nosotros que somos sus hijos. Es decir, nuestro Dios es nuestro proveedor y nada nos falta. ¿Cuántos lo creen? Aunque se levante un gigante contra mí, yo no temeré, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Pero cuando se levanta el gigante, ¿verdad? Cuando el gigante se pone enfrente, ahí es que la cosa se pone fea. Una fe que cambia tu forma de vivir. Y es lo que el Señor me ministraba a través de esta conversación, a través de su palabra, pero me inspiraba inicialmente en la conversación que tuve con este anciano, que él me decía, y repito, yo soy un hombre de fe. Pero no esa fe teórica, pero no esa fe de letras, nada más. Yo vivo por fe. Y volvemos a preguntar, ¿estamos viviendo por vista? ¿Estamos caminando por lo que vemos? ¿O estamos caminando por fe? Diga por fe. Aunque sea por fe, diga por fe. Y vamos a ver allí en Hebreos 11, prácticamente no nos vamos a salir de Hebreos 11. Y vamos a repetir Hebreos 11.1 nuevamente. Hebreos 11.1. Y vamos a ver que allí empieza a explicar. El escritor a los hebreos empieza a explicarles con respecto a la fe. Y se considera ese pasaje el salón de la fama de la fe. Empieza y entran un cúmulo de personajes y empieza a nombrarles lo que ellos hacían por fe. Y nosotros vamos a ver entonces algunos elementos de lo que es vivir por fe según algunos personajes que están ahí en Hebreos 11. Amén. Vamos a ver algunos elementos, vamos a ver algunas características, algunos principios, algunas prácticas que llevaron a estos hombres, que el escritor a los hebreos dice, ellos vivían por fe. Y fíjense, el primero que vamos a ver está en Hebreos 11.4 y el primer punto sería, te lleva a darle lo mejor a Dios. Es decir, vivir por fe, tener una vida de fe, te lleva a darle lo mejor a Dios. Abel fue por la fe, dice la palabra del Señor,
Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable. ¿Por qué lo ofreció más aceptable? ¿Por qué? Por la fe, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, la fe te lleva a darle lo mejor a Dios. Y no solo lo mejor, lo que Dios quiere que le dé. Porque Abel dio en el blanco. Abel dio la ofrenda agradable, dio la mejor ofrenda. Él dio lo mejor. Darle lo mejor a Dios habla de una vida de fe. Cuando lo mejor a Dios habla de una vida de fe. Cuando yo vivo por fe, entonces yo me aseguro que a Dios yo le doy lo mejor. Pregunto, cuando usted trae su ofrenda a esta congregación, ¿a quién se la trae? Cuando usted trae sus diezmos, los que diezman, que hay muchos que no diezman aquí. Cuando usted trae sus diezmos, ¿a quién se los trae? ¿A mí? A Dios, ¿verdad? Cuando usted trae su ofrenda, ¿a quién se la trae? ¿A quién? Entonces, si usted vive por fe, usted va a traerle ¿qué? Lo mejor a Dios. Si es para Dios, yo tengo que darle, ojo, no estoy hablando de cantidad, ¿ok? Porque una viuda dio una blanca, que era una moneda, y habían otras personas dando mucho más que ella, pero la ofrenda de ella era mejor, porque ella, por fe, esa única monedita era todo lo que tenía. Entonces, repito, no estoy hablando de cantidad, aunque en algunos casos aplica, ¿no? Estoy hablando de lo mejor. Yo debo darle a Dios lo mejor. En estos días, un testimonio aquí rapidito, me permiten ese paréntesis. En estos días tuvimos la celebración del Día del Niño. ¿Cuántos se acuerdan de la celebración del Día del Niño? Y bueno, y le dimos el pago al hermano. Yo no se lo di. Le pagamos al hermano y usamos los billetes que ustedes ofrendan. Y fino, yo ni pendiente, hermano. Y fino, yo ni pendiente, hermano. El otro día en la noche el hermano me llama, me manda un mensaje con una foto. Oye, pastor, qué pena con usted. Mire esos billetes que me dio. Tienen hueco, están recortados, están pegados. Esos billetes no me lo aceptan ni para comprar droga. No me dijo eso. Pero lo que sí me dijo fue: pastor, esos billetes no me los aceptan en ningún lado. Esos billetes no sirven. No billetes con huecos, pegados, recortados. Por supuesto, de uno. Ojo, hermanos, y hoy lo estoy tocando porque un principio de fe es que me lleva a darle lo mejor a Dios. Y por eso le preguntaba, ¿a quién le están ofrendando usted aquí? Pregunto de nuevo, ¿a quién le están ofrendando ustedes aquí? ¿A quién le están diezmando? Es un principio que lo hacemos al Señor, amén. Y Él ha prometido recompensarnos, Él ha prometido multiplicarnos, Él ha prometido que no va a faltar en nuestra alacena. ¿Cuántos lo creen? Seguramente fueron los del segundo turno, los de los billetes, eso. Porque aquí no pasó. y lo que pasa, hermano, es un testimonio, porque eso no es de ahorita. Yo de niño, mis padres eran pastores. Y siempre era como que cuando la tesorera llegaba al banco a depositar, porque antes se depositaba,
Cuando la tesorera de la iglesia llegaba al banco, los cajeros se fastidiaban. Ay, ya viene el evangélico este con el poco de billetes feos esos, con el sencillo más feo de todos. Ahí viene otra vez la evangélica. Y es algo que se repite en la historia. A la iglesia la gente lleva, oye, tengo este billetico aquí que no me lo aceptan en ningún lado. Y la pregunta es, si yo se lo estoy dando a Dios, repito, estoy hablando de billetes de uno, hermano, estoy hablando de billetes de uno. O sea, por eso le digo, no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de la actitud. Estoy hablando de la convicción que usted tiene cuando está trayendo algo a Dios. ¿Qué es para Dios? ¿Cómo le vamos a dar el billete que tiene el hueco ahí en la cara de Washington? O de Simón Bolívar, o de Francisco Miranda, no sé cuál billete usted ofrenda. La fe, vivir por fe, me lleva a darle a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si su diezmo son 5 bolívares, usted va a escoger los 5 bolívares más bonitos. Porque aunque son 5 bolívares, son los más bonitos porque son para Dios. Si su diezmo son 0.5 bolívares, es decir, el billetico de morado ese que se parece al de 10, el de 500, 0.5. Si ese es su diezmo, hermano, y usted se lo va a entregar al Señor, no estoy hablando de la cantidad, estoy hablando de la calidad. Usted va a decir, yo voy a escoger el billetico más bonito, porque ese es mi diezmo, pues. Esa es mi ofrenda. Un billete 500 de diezmo y 2 billeticos 500 de ofrenda. 1.5 bolívares es mi diezmo y mi ofrenda. Pero yo voy a escoger, tengo poquito, pero yo voy a escoger lo mejor para el Señor. Y presento mis 3 billeticos de 500 bonitos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dásela más fuerte y diga, ay, ay, aleluya, ay. Esta me la aprendí estos días. Ay, aleluya, diga, ay, aleluya. Diga, ay, aleluya. Y aquí no dicen ay, aleluya porque son los del segundo turno con. Entonces, para cerrar el cuento y que no quede inconcluso, ¿no? Al final le transferimos al hermano el equivalente a esos $6, porque eran 6 billetes. Eran 6 billetes. Y no se sorprenda, hermano, ya tenemos como 100 de esos. Ahí tenemos como 100 de esos mismos. Por eso la pregunta es, ¿a quién le estoy trayendo? Porque si es a Dios, debe ser. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y fíjense que en Hebreos 11:4, hablando de la fe, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe, Abel, estaba hablando de ofrenda. Abel ofreció a Dios el más excelente. O sea, él le entregó de lo que tenía, pero le entregó lo más excelente. Y se menciona y dice por la fe. O sea que la fe me lleva a darle lo mejor a Dios. Pregunto de nuevo, ¿cuántos están viviendo por fe? Diga amén. No solo me lleva a darle lo mejor, no, me lleva a que mi vida sea una vida acorde a su voluntad. Me lleva a que mi vida sea agradable a Él. Hebreos 11:5 dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona. ¿Tuvo testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Esta versión dice, una persona que agrada a Dios. Enoc fue llevado, no vio muerte natural. Y dice que ascendió al cielo. Y antes de ser llevado, él era una persona que tenía testimonio de agradar a Dios. ¿Por qué? Dice, fue por la fe. Fue por la fe que esto sucedió. La fe de Enoc lo llevó
a vivir una vida agradable a Dios. Entonces, si somos personas de fe, somos personas que procuran hablar como a Dios le gusta que yo hable. Si soy una persona de fe, yo voy a vestirme como a Dios le gusta que yo me vista. Si soy una persona de fe, yo voy a tratar a los demás como Dios me dice que yo los trate. Si soy una persona de fe, yo voy a criar a mis hijos como Dios dice que los críe. Yo voy a tratar a mi esposa como Dios dice que yo la trate. Yo voy a hacer en todas las áreas de mi vida lo que Dios dice que debo hacer. Porque yo soy una persona que vivo por fe. Soy una persona que vivo para agradar a Dios. ¿Cuántos viven para agradar a Dios aquí? ¿Cuántos viven para alabanza de su gloria? Pura gente de fe hay aquí. Gloria a Dios, un fuerte aplauso a Dios, que aquí hay pura gente de fe. Aleluya. Personas suyas. Personas que viven para agradar a Dios. Pero ¿será que eso que tú estás viendo le agrada a Dios? En las noches. ¿Será que eso que estás escuchando? ¿Será que esa chismeadera que tienes con la vecina o con la hermana de la iglesia? Sí, porque hay gente que le gusta chismear en la iglesia, ¿oyeron? Me han contado de otras iglesias. ¿Será que eso le agrada a Dios? Entonces la gente de fe no practica esas cosas. Amén. La gente de fe vive para agradar a Dios. Y si yo sé que hay algo que no le agrada a Dios, yo lucho para que ese algo mengue y crezca a Dios en mi vida. Porque mi vida ya no me pertenece. Yo vivo para agradarle. Yo soy propiedad de Cristo. Hombres y mujeres de fe. Amén. Como Enoc. Gloria al Señor. Aleluya. Una vida que agrada a Dios. Si vivimos por fe, entonces tenemos una fe que me lleva a hacer cosas grandes, que me lleva a obedecer a Dios en lo pequeño, pero también me lleva a hacer cosas grandes que parezcan locura. Cosas grandes que la gente dice, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? Yo lo estoy haciendo porque yo estoy obedeciendo a Dios y porque yo le creo a Dios. Pero no es que no se puede hacerlo, yo lo voy a hacer porque Dios me dijo que lo hiciera. Aunque me digan que estoy loco, que me patina el coco, y no voy a hacer. Me patina el coco, y no voy a seguir porque si no rapeo. Yo vivo para Dios. Y aunque parezca locura, yo voy a hacer lo que Dios me mande a hacer. Pero es que hay evangélicos que apenas le dicen, oye, pero es que ese pantalón te queda muy feo. Automáticamente se quitan el pantalón. Mira, pero oye, y tú no tienes la Biblia en el celular. No te la lleves física. Dejan de llevarse la Biblia. Mira, pero esa evangelizadera que tú tienes ahora, ¿por qué no le bajas dos a la evangelizadera? Dejamos evangelizar. Mira, ¿y por qué tú vas para los discipulados? Si la Biblia está ahí al alcance de todos. Dejan de venir para los discipulados. Mira, pero ¿por qué tú estás? Cualquier cosa que le dice la gente, se dejan llevar por lo que dice la gente y no por lo que Dios les dice. Fíjense en el versículo 7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Fíjense esa versión. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, en el tiempo de Noé, la gente no sabía que era lluvia. ¿Ok? No había llovido. Eso de lluvia era un cuento. Entonces imagínense que Dios le dice, construye un barco, porque no solo va a llover tanto que se va a llenar toda la tierra y voy a raer a todo. Eso es algo de loco, hermano. Eso es algo prácticamente
¿Y ustedes saben cuántos años duró Noé construyendo el arca? ¿Quién sabe? 20 años dice por aquí. 20 años dice uno. ¿Quién dice más? 100 años. 66. 100. Por allá, ¿cuánto dicen? La Biblia dice que 120 años, dice la Biblia. 120 años duró Noé construyendo un barquito que no era chiquitico. Era el arca, hermano. 120 años trabajando en un proyecto de loco. Creyendo a Dios, Señor, 120 años yo aquí construyendo este pequeño barco. En obediencia, hermano, lo criticaban, lo señalaban, lo tildaban de loco. Yo te pregunto, si te tildan de loco por hacer la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? Que me llamen loco. Pero yo soy de los que obedezco a Dios. Yo soy de los que por obediencia hago las cosas aunque parezcan locura. Eso es vivir por fe. Pero hay un evangelio que nos lleva, un evangelio actual, que nos lleva a vivir dentro de los estándares. ¿Sí? Un evangelio que te lleva a moldarte, a meterte en un patrón. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No, cuidado que te van a ver, cuidado que te van a decir, cuidado que no podemos ofender a los políticos, cuidado que no podemos ofender, o mejor dicho, que podemos ofender con esto. No es que vamos a ofender de palabra, no, sino que con lo que hago puedo ofender a tal. Entonces dejo de predicar para no ofenderlos. ¿Qué hago? Puedo ofender a tal. Entonces dejo de predicar para no ofenderlos. Entonces voy a poner música mundana en mi casa para no ofenderlos. Entonces yo no me voy a casar y voy a andar en fornicación para no ofenderlos. Está bien que adoctrinen a mis hijos para no ofenderlos. Sí, está bien, yo voy a decir groserías desde el púlpito para no ofenderlos. Yo voy a hacer lo que Dios me diga que haga, así parezca una locura. Diga, yo voy a hacer lo que Dios me diga que haga, así parezca una locura. Porque yo vivo para Él. Esa es una vida de fe, hermano. Gente que se atreven, gente que se lanzan, gente que hacen cosas que parecen cosas de loco, pero son cosas que Dios está respaldando, porque Dios ha mandado que hagas y nadie te va a poder detener, porque si Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. Así dure 120 años. Aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios? Dejé ese último pedacito para después del aplauso. Dejé ese último pedacito para después del aplauso. Así dure 120 años. Porque es el pedacito que, oye, que cuesta, ¿no? Oye, pero tampoco así. Yo voy a hacer las cosas locas, pero un día. Yo voy a hacer las cosas que todo el mundo me critique, pero máximo un mes. Pero 120. Aleluya. ¿Cuántos dan aleluya a Dios? Aleluya. Pues ¿cuántos dan aleluya al Señor? Aleluya. Una fe te lleva a salir de la comodidad. Y vamos al versículo 8. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él llamado para ir a un lugar más tarde recibiría como herencia, que más tarde recibiría como herencia. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. Él estaba relativamente cómodo en Ur de los Caldeos, ¿sí? Abraham estaba cómodo, estaba acomodado, y el Señor lo mandó a salir, a dejar su tierra y su parentela. ¿Pero para dónde voy? No sé para dónde voy, pero yo salgo porque Dios me mandó a salir. Imagínense si a veces sabemos para dónde tenemos que ir y no queremos ir. Imagínense no tener la dirección ni tener GPS, pero sal. Por fe. Por fe. Yo dejo la comodidad que me ha mantenido estancado. Por fe, yo dejo la comodidad que me ha mantenido en un status quo. Yo dejo la comodidad que me ha mantenido allí petrificado por años.
Yo dejo la comodidad que me ha mantenido sin propósito para salir en pro del propósito de Dios en mi vida. Ese no le gustó mucho. Pero ¿qué vamos a hacer, hermano? Eso, ahí está. Por la fe Abraham salió y dejó su tierra y no sabía para dónde iba. Hay cosas que son incómodas, que duelen, que traen fastidio, pero necesarias para crecer. ¿A cuánto le ha dolido una muela aquí? Un ejemplo un poquito más sencillo, ¿no? ¿Y a cuántos les gusta ir al odontólogo? ¿A quién le gusta aquí ir aleluya? Tenemos un valiente por ahí, otro hermano Adolfo también, 2. ¿Quién es más? Hermano Ramón, 3. ¿Te duele, no? Estoy aquí disfrutando. Cuando el odontólogo hace la pregunta, ¿no? ¿Te duele? ¿Qué pregunta es eso? Claro que me duele. Pero muchas veces por no ir a tiempo, muchas veces por no atender un pequeño detallito, una pequeña caries, por no querer salir de la comodidad y pagar el precio, porque es bien caro esos odontólogos. Hay odontólogos aquí, hermano. Pagar el precio, no solo de dinero, sino de dolor, de salir de la comodidad, de sentarte y exponerte ahí con la boca abierta, a que te metan mano en la boca y te hagan que te duela allí cuando te tocan el nervio. Por no salir de la comodidad y pasar por ese proceso doloroso, muchos terminamos perdiendo la pieza completa. Y después pasando por procesos más dolorosos aún. No estoy hablando de cuentos aquí. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. Salir de la comodidad en pro de algo mejor, aunque no lo veas, aunque no sepas para dónde vas. Si el Señor te mandó a salir, hermano, párate y corre. Si el Señor te mandó a salir, agarra tus maletas y vámonos. Porque para donde Él te mande, para donde Él te dirija, Él te va a bendecir. Él te va a proteger. Él te va a proteger. Él te va a sustentar. Él va a cumplir su promesa. Fue por la fe que Abraham obedeció y salió de su tierra para ir a una tierra prometida que no sabía dónde estaba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hasta aquí, ¿cuántos puntos llevamos? A ver. Llevamos 1, 2, 3 y 4. Llevamos 4 puntos. Les pregunto, ¿quiénes viven por fe aquí hasta estos 4 puntos? Amén. Voy a preguntar de nuevo porque usted puede por fe también levantar la mano. Según estos 4 puntos, ¿quiénes viven por fe aquí? Es decir, son personas que la fe le lleva a darle lo mejor a Dios. Son personas que su fe le hace tener una vida que agrada a Dios. Son personas que su fe le hace hacer cosas grandes aunque parezcan locuras en obediencia a Dios. Son personas que no les importa salir de la comodidad para ir en pro de lo que Dios les diga, así no sepa para dónde van, porque obedecen a Dios. ¿Cuántas personas de fe hay aquí? En el versículo 11 vamos a ver que por la fe lo estéril puede cobrar vida. Por la fe, dice la palabra del Señor, que lo estéril puede cobrar vida. ¿Cuántos creen en un Dios que da vida a los huesos secos? ¿Cuántos creen en un Dios que hace milagros? ¿Cuántos creen en un Dios sobrenatural? Hebreos 11:11 dice la palabra del Señor: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó
que era fiel aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esto es muy importante, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa, porque creyó que es fiel el que lo había prometido, dice esta versión. Hermanos, el que ha prometido es el Dios fiel. El que nos ha prometido, el que ha hablado firmemente con una palabra que permanece para siempre, es el Dios fiel, el Dios que no cambia, el Dios inmutable, el todopoderoso es el que nos ha prometido y en el que esperamos. Sara creyó, aunque parecía ilógico, aunque por la edad que tenía ya no habían posibilidades humanamente hablando, pero por la fe lo estéril cobró vida. Sara, a pesar de estar estéril y estar viejita, Sara concibió y dio a luz un hijo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, yo quiero hablarte de un Dios sobrenatural en este punto. Yo quiero hablarte en este punto de un Dios que muchos han dejado en la historia, de un Dios que abre puertas donde creíamos que no se podían abrir, de un Dios que hace llover comida del cielo, de un Dios que abre caminos en medio del mar. Yo quiero hablarte de un Dios que da vista a los ciegos, un Dios que levanta muertos, un Dios que le da vigor a un paralítico, un Dios que a una anciana paralítico, un Dios que a una anciana estéril la hace parir. Un Dios poderoso es el que yo veo aquí en la palabra del Señor. Un Dios sobrenatural es el que yo veo aquí. Ojo, aquí no estamos para torcerle el brazo a Dios ni darle órdenes, pero sí creo que en su voluntad tenemos un Dios que sigue haciendo milagros hoy. Yo creo que en su voluntad tenemos un Dios que sigue haciendo milagros hoy. Descansa en su voluntad, descansa en su soberanía, pero tenga fe porque Dios lo puede hacer. Tenga fe porque Dios lo puede hacer. Dios puede obrar. Y de repente, ¿qué pasó aquí? ¡Hay un milagro! El cáncer que estaba ya no está. El tumor que estaba ya no está. ¿Qué pasó con lo que estaba desviado? Está derecho. ¿Qué pasó con el órgano que no estaba? Aquí ahora sí está. El órgano que estaba dañado ha sido reconstruido. Ha pasado algo. El Dios de lo sobrenatural. El Dios de lo sobrenatural es el Dios que está aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen en ese Dios? Dice, por la fe, la misma Sara, siendo una, diciéndolo así de la manera de nosotros, ¿no? Siendo una vieja estéril o una anciana estéril, estando ya vieja y estéril. Hermanos, imagínense eso. Para Dios, diga, para Dios no hay nada imposible. Debemos entonces seguir creyendo en ese Dios de lo imposible. Debemos entonces seguir creyendo que tenemos un Dios de milagros. Amén. Aferrados a su voluntad, aferrados a su soberanía, pero creemos que Él puede hacerlo. Entonces, vivir por fe es esperar un milagro, aun cuando hay esterilidad. Vivir por fe es esperar un milagro, aun cuando el diagnóstico médico dice que no hay vida. Tenemos un testimonio hoy con el niño que vamos a presentar. Hermano Samuel ayer me contaba que ellos prácticamente en un lapso de unos años no pudieron tener hijos y tuvieron varias pérdidas. ¿No es así, hermano Samuel? Tuvieron varias pérdidas. Dos muchachos, y por decirle muchachos de cariño, o sea, dos hermanos jóvenes
perdieron uno y otro. ¿Cuántos bebés perdieron, hermano? Perdieron 3 bebés y uno nació de 6 meses y vivió solo 2 horas. Y me imagino que el diagnóstico médico les decía que no podían, que no siguieran intentando, que era peligroso. Yo quiero que usted se pare con su esposa allí y su bebé y le den un fuerte aplauso a Dios. Mira, ahí está el bebé. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando los médicos decían que no siguieran, cuando los médicos decían que no lo siguieran intentando, que era peligroso, que no se podía, ahí tenemos la muestra de que tenemos un Dios de milagros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga, yo tengo un Dios de milagro. Dios les bendiga, mis amados. Yo tengo un Dios de milagro. Porque si los leo todos y sacamos todos los principios, tengo que hacer una serie del Salón de la Fama, del Salón de la Fe. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, fíjense, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es en sentido figurado, también le volvió a recibir. Fíjense, ahí está enredado, ¿no? Esta versión, se los voy a leer, dice: Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. El hijo de la promesa, el hijo del milagro, el hijo que surgió cuando se decían que eran estériles, el hijo de la promesa, ahora Dios se lo pide que lo entregue. La fe te lleva incluso a entregar el hijo de la promesa. La fe te lleva a que si Dios me pide el fruto de la promesa que Él me dio, si Él me pide lo que Él me dio, así sea algo que yo tengo muy preciado porque era algo imposible, si Dios me lo pide, yo voy con la disposición y toda la fe y lo entrego. Porque Abraham tenía tanta fe, hermanos, que dice Hebreos, dice aquí esta carta a los Hebreos, Abraham llegó a la conclusión que Dios tenía poder para volverlo a la vida. Bueno, yo voy a matarlo. Probablemente el Señor lo resucite, es lo más probable. Hermano, una fe, dice, no, Señor, no voy a decir nada. Porque una fe, dice, no, Señor, no voy a decir nada. Porque es muy tremendo, hermano, es muy... ¿Cuántos dan gloria a Dios por la fe de Abraham? Si a veces nos piden agua y no queremos darla. A veces nos piden un caramelo y no queremos darlo. Imagínense que te pidan al hijo de la promesa, que te pidan lo más preciado. Diga, definitivamente esta es una vida de fe, de saber que lo que pase, aunque no lo entienda, que lo que el Señor me pida, aunque yo no lo entienda, va a resultar beneficioso para mí, porque Él es un Dios de lo sobrenatural. Aunque yo no lo entienda, yo se lo voy a dar, porque sé que Él va a hacer algo bueno de eso, porque sus planes son perfectos. Yo voy a obedecerle, aunque no lo entienda, aunque me duela, porque sé que Él tiene algo más grande. Una fe, mis hermanos, para caminar en medio del mar. En el versículo 29 dice: fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar Rojo. Fe para caminar en medio del mar, como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo cruzó el mar Rojo, como por tierra seca. La tierra no estaba seca. El Señor los hizo caminar en medio del mar, como por tierra seca. Y dice que fue por la fe. Por la fe, el Señor lo hizo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Pero aquí la carta de los Hebreos dice: fue por la fe que pisaron como si fuese tierra seca. Es por la fe que caminamos y transitamos caminos que parecen imposibles. Que caminamos y
y transitamos caminos que parecen imposibles. Es por la fe que cuando nadie se mete en un asunto porque parece descabellado, porque parece imposible, si Dios me manda, Él me va a abrir el camino y yo voy a caminar, aunque vea lobos, aunque vea el mar, aunque vea los tiburones, aunque vea la dificultad, aunque el camino esté movedizo, yo voy a pisar con firmeza, porque si el Señor me dijo que transitara por allí, el Señor me va a sustentar y el Señor me va a abrir el camino, el Señor me va a hacer que pise como en tierra seca, porque Él es un Dios sobrenatural. Gloria al Señor. Entonces no tengamos miedo. Vivir por fe entonces es un reto, mis amados hermanos. Vivir por fe se trata de un reto muy grande, porque es estar siempre volándonos los tapones de la lógica, volándonos los tapones de los pensamientos humanistas, lógicos, cuadrados, que nos hacen estar dentro de los estándares, que nos hacen dar pasos seguros. Ojo, yo no estoy llamando a una vida irresponsable, yo no estoy llamando a eso, yo estoy llamando a una vida de fe. Yo no estoy llamando a vivir una vida negligentemente y haciendo locuras porque me da la gana, por capricho, no. Las locuras que vamos a hacer es en obediencia a Dios, amén. Las locuras que vamos a hacer es en obediencia a nuestro Dios. Yo estoy llamando es a vivir sin reservas para Dios, porque Él abre caminos en medio del mar. Incluso si yo debo arriesgar mi vida para proteger a alguien, si Dios me manda a hacerlo, ¿usted arriesgaría su vida? Raac, en el versículo 31, dice: fue por la fe que Raac, en esta versión dice la prostituta, no fue destruida. Bienvenidos, mis hermanos. No fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, porque ella recibió en paz a los espías. Esta mujer arriesgó su vida, protegiendo a unos espías que no eran de su tierra, protegiendo a unos hombres que no conocía. Arriesgó su vida por propósito de Dios, y por su fe recibió una bendición, y fue que no fue destruida ni ella ni su ciudad, porque ella arriesgó su vida por fe. Una fe que nos lleva incluso a arriesgar nuestras vidas si es necesario. ¿Y qué más digo? Versículo, vamos a leer el 32 al 34. Ya el escritor les dio una cátedra de fe, les trajo, acuérdense que los hebreos eran personas que estaban muy arraigadas al antiguo pacto, entonces el escritor les trajo a un poco de héroes del antiguo pacto para que ellos entendieran lo que era la fe. Y en el versículo 32 les dice: ¿y qué? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, que por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo esto por fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjense, le dice: ¿qué más les digo? Si les cuento todo, me faltaría el tiempo. Gente que conquistó reinos, gente que cerró boca de leones, gente que hizo grandes prodigios por fe. Hoy el llamado es
vivamos por fe. Voy a citar a un tal Osvaldo Chambers, y lo cito porque la frase no es mía, y dice: fe para sacarme de mis tribulaciones, no es fe en Dios. La fe significa que aunque me saque o no, seguiré creyendo que Dios es Dios. Algunas cosas solamente se aprenden en el horno de fuego. Si tenemos fe solo para lo bueno, solo para las bendiciones, solo cuando está todo color rosa, si tenemos fe solo cuando todo está sin ningún tipo de dificultad, si tenemos fe